quiero decirles desde ahora que tal vez no voy a decir nada nuevo, no voy a decir nada que ustedes no conozcan. Este es un momento más para compartir con ustedes. Ya tendremos la oportunidad de encontrarnos, em, y de esa manera también pues podernos reconocer también, que es importante. Por ahora, precisamente el tema, y la palabra final de pandemia, pues todavía permanece en nuestro medio, y no podemos descartarlo, no podemos desconocer lo que está pasando. Nos seguimos cuidando y creo que todos, por pertenecer a una familia y por pertenecer a la iglesia, pues nos hemos dado cuenta de todos esos cambios que se han tenido que dar en todo esto que hemos estado viviendo. Entonces, pues bienvenidos nuevamente todos, vuelvo a decir, no es nada nuevo. No soy experto pues en el tema de familias o de los conflictos, sino eh, es simplemente un hacer memoria de todo lo que hemos vivido, y pues hago esta propuesta con respecto al tema que se nos propuso para el día de hoy. En medio de las dificultades que nosotros pudimos experimentar, y de aquellas que también encontramos en muchas familias que seguramente nos buscaron, seguramente que acudieron tanto al sacerdote como al diácono, porque en ustedes reconocen personas muy valiosas, personas que han sido un bonito ejemplo para las otras familias. Eh, Desde que comenzó el tema, el tiempo, la pandemia, depende como nosotros queramos verla. Ustedes podrían darle un giro, por ejemplo, al título, y entonces poder decir, no, pues como, o sea, conflictos, pues por el tema de la pandemia, pues no, esto también sirvió para fortalecer también las familias. Seguramente que ustedes son personas que supieron salir avante a muchos problemas que se fueron presentando desde el comienzo de la pandemia y que se fue agudizando posteriormente. Pero así como decimos, según como nos haya ido en la feria, así nosotros vemos el tema de las familias, y para muchos de ustedes tal vez no vean que haya sido un problema, que ha sido un conflicto, sino que realmente fue un tiempo eh, también de esperanza, un tiempo para vivir momentos muy, muy bellos. Este texto de Josué y el siguiente tiene que ser para nosotros iluminador. Es un texto que nos permite, o textos que nos permiten precisamente reconocer esa presencia también de Dios. Este texto de Josué es lo que en otro momento nosotros decimos, ayúdate que yo te ayudaré. Esa expresión no está en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Como Dios dice, a veces dicen algunas personas, como Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. No está en la Biblia, pero es este texto de Josué. ¿Y qué dice? ¿No te he mandado que seas valiente y firme? No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahí está Dios moviéndonos y animándonos, y es un trabajo que realizamos todos, unos y otros, pero nos anima a no tener miedo, a no ser cobardes. Esto que quiero compartir con ustedes no es tanto para hablar de otras familias, sino empezando que hablemos de las propias, de nuestra propia familia. Y aquí está San Pablo en la carta a los Colosenses, también moviéndonos y animándonos porque hemos sido personas elegidas. Está hablando a esas personas que han sido llamadas por Dios a cumplir con una misión muy importante. Y entonces les dice a ustedes, los diáconos, revestidos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto,
revestidos del amor, que es el vínculo de la perfección. Palabra de Dios. Bien, detrás de estos textos bíblicos hay y en medio de las crisis que podamos vivir nosotros o que también acompañamos a las familias, pues nos dimos cuenta de esto, de cómo hay situaciones difíciles, hay crisis, pero nunca hemos desconocido la presencia de Dios. Nunca hemos desconocido que Dios ha sido nuestro fuerte. Dios ha sido el ser que nos ha acompañado y que nos ha dado valor. Solamente quienes hemos pasado por este tiempo, cuando ese tiempo lo viví en Calera y también fue un tiempo difícil, estaba con sacerdotes, estaba con diáconos, transitorios, con las monjitas, con seminaristas, esa fue mi familia. Yo en ese tiempo también estuve con mi madre y también vivimos todos tiempos difíciles. Entonces eso no es de uno, sino de todos que también experimentamos esta situación. Quiero compartir estas preguntas. Estas preguntas van dirigidas a ustedes, a los diáconos. Sé que de pronto hay diáconos que están acompañados por su familia o están acompañados por su esposa. Bueno, qué rico que de pronto se pueda compartir un poco esto que quiero que no es tanto para que lo pongamos en común, sino es más como una reflexión personal que quiero que hagamos, ¿sí? Entonces, una primera pregunta que quiero que nos respondamos, no por los otros, es para ustedes los diáconos. Entonces, esa primera pregunta que quiero hacerles ¿es normal que en la familia o en las familias, bueno, en tu familia, ¿es normal que en tu familia haya conflictos? Si tienen dónde escribirlo, yo le pido que lo escriban. No vamos a compartirlo porque nos alargamos un poco con el tiempo, pero si quieren aruñar por ahí algo y escribirlo, eh, más como una autorreflexión, ¿no? ¿Es normal que en tu familia existan conflictos? Si es así, ¿por qué? ¿Por qué es tan normal? Intentemos responder esa doble pregunta en ese primer numeral. ¿Es normal que haya los conflictos? ¿Por qué? ¿Por qué es tan normal? Sí, por supuesto, la respuesta es afirmativa. Esto no es de examen, entonces la idea no es tampoco demorarnos porque es algo que precisamente ustedes ya han venido trabajando. Una segunda pregunta es, ¿qué clase de conflictos tuviste tú ahí en familia? Desde el momento en que fuimos encerrados por el tema de la pandemia, ¿qué clase de conflictos se presentaron en tu casa? Y decía, enumera por lo menos dos, o piensa en dos. ¿Cuáles fueron esos conflictos que tuviste en tu casa, señores diáconos? ¿Cuáles fueron? Enuméralos o recuérdalos, piénsalos. Y esa tercera pregunta, que va ligada entonces, ¿qué soluciones tú le diste a esos conflictos? ¿Qué salidas se dieron a ese problema que tuviste? Contigo mismo, con tu esposa, con tus hijos, con los que estuviste allí compartiendo. O bueno, se generó porque alguien de pronto te reclamaba, pero ¿por qué no llamas? Pero ¿y por qué no vienes? ¿Y por qué no te haces presente? Y entonces ya no me vas a ayudar y entonces ya no me vas a consignar. Y, bueno, ¿qué soluciones diste a ese conflicto o a ese problema que se te presentó en ese momento? Yo termino pensando que sí se dieron soluciones. No creo que hayan quedado ahí como pendientes. Entonces, el título de este tema de conversación o de exposición, eh, seguramente que tuvimos la oportunidad, de hecho yo como sacerdote lo tuve y fue de haber compartido con muchas familias que entraron precisamente en situaciones de disgusto, de pelea, pues entonces, pues me voy para la casa de mi mamá, pues entonces, bueno, todo lo que ustedes conocieron, pero también lo que ustedes vivieron como esposos, como pareja, como padres, como miembros de la familia. A manera de introducción,
¿De dónde vienen estos conflictos? Mi vida familiar actual proviene del ambiente que me formó. Y entonces aquí voy a presentarles una gama de ambientes en los que nosotros nos hemos visto transformados, en los cuales estuvimos todos, y lo que hoy son las familias que acompañamos, pues están dentro de todos estos contextos, dentro de todos estos ambientes. Aquí eh, yo pensaba que seguramente muchos de ustedes van a decir, eh, pues que haya sido un problema la pandemia, pues no, no, porque para muchas personas seguramente que fue un tiempo donde las familias se fortalecieron, donde las familias encontraron otro tipo de ambiente, porque se repensaron y lograron salir avante. Pero eso depende, o dependió, por supuesto, de estos ambientes, del ambiente cultural, del ambiente educativo, del ambiente religioso, del ambiente político, ambiente económico, familiar, y ahora, por supuesto, todo el manejo de la tecnología. Entonces nosotros somos hijos de estos ambientes. Nadie pensaba que se iban a dar tantos cambios a raíz de la pandemia, a raíz del COVID. En diferentes lugares del mundo surgieron grandes dificultades para contrarrestar esta crisis que se generó a causa del COVID-19. Nadie tenía presupuestado que un cambio tan grande iba a producirse en la cotidianidad de nuestra vida, en la vida de las personas todos los días. Hubo cambios a nivel de instituciones, empezando por la familia, una institución que es muy importante para nosotros como iglesia, también fue afectada. Esto pues, nos ha traído los cambios que nosotros estamos experimentando en este momento. Y transformaciones a todo nivel. No desconocemos entonces que nosotros como hijos de estos ambientes, a muchos les favorecieron y a muchos les afectó, a muchos les hizo daño. Muchos no pudieron. El ambiente donde cada uno se fue formando, el tipo de educación que tuvo, el que cada uno recibió allí en casa, por la misma formación de los papás o de personas que les acompañaron, porque tal vez muchos no tenían sus papás, pero que tuvieron una educación, la formal que recibimos cuando fuimos a la escuela, cuando fuimos al colegio, cuando fuimos a la universidad, pero también eh, la manera como nos fueron allí acompañando. Eso también, pues, hoy somos el resultado de eso que ocurrió, como nos educaron en casa, en las mismas instituciones educativas, en los colegios donde nosotros estuvimos, donde nacimos, la ciudad, el barrio, la región, lo que allí se piensa, como se piensa, eh, eso también influye en la manera como hoy nuestras familias viven. Muchos de ustedes vienen desde pequeños también formándose en la parte religiosa y cuánto influyó en este momento o para soportar o para pedir algún tipo de ayuda, eh, ese vínculo y esa relación que existía con la persona del sacerdote, con la iglesia, con la Eucaristía. Todo eso también nos llevó precisamente a tener ciertos ganchos que nos ayudaran a, a sentirnos de verdad escuchados, atendidos. Y dentro de la escuela diaconal, yo recuerdo que algo que se ha venido trabajando eh, son todos esos espacios de escucha. Y entonces casi que a ustedes se les ha animado y se les ha motivado para que aprendamos a escuchar, aprendamos a tener los oídos abiertos y sentarnos a manera como el sacerdote se sienta para confesar, pues ustedes también fueron instruidos para escuchar las familias, escuchar las familias, a escuchar a las personas.
al esposo, a la esposa o al joven. Se creó una línea también donde sacerdotes han estado atentos y pendientes para escuchar a esas personas que quieren hablar con alguien. El ambiente, por supuesto, político, eh, que nos ha llevado también a tener cierta riqueza también en nuestro lenguaje, en lo que ocurre en el medio, en eh, las soluciones que se dieron a nivel del gobierno, a nivel eh, de personas influyentes en la sociedad. Todo eso también ayudó, creo yo, a dar cierta solución a todo esto que vivimos en este tiempo y que todavía no ha terminado. El ambiente económico o se fortaleció o también entró en una crisis muy grande. Aquí lo podemos ver desde los dos puntos, desde las dos orillas, ¿no? Quienes tuvieron afortunadamente y se mantuvieron económicamente, pero también aquellas familias que entraron en grandes crisis y que llevó precisamente a otro tipo de decisiones que fueron muy complejas. La familia, los valores que cada uno recibió también dentro de la familia me parece que salieron a relucir en este tiempo. Y fue lo que ustedes precisamente llevaron a que las familias, su propia familia y otras tuviesen siempre una palabra, tuviesen esa herramienta que necesitaban para seguir adelante. ¿Y qué decir de la tecnología? Creo que sirvió enormemente la tecnología, vuelvo nuevamente, pero también algunos podrán decir qué rollo y qué camello haber entrado en esta nueva ola de la tecnología, de la Internet, eh, porque todo se empezó a mover por ahí. Las mismas Eucaristías, la misma iglesia también entró en esa tónica de empezar a manejar eh, todo lo que tenía que ver para poder comunicarnos y que una de esas primeras eh, celebraciones o ambientes o tiempos que vivimos fue la Semana Santa del año anterior, que muchos no la transmitieron, muchos sí transmitimos la Semana Santa, la vivimos, otros fueron acompañados por las Eucaristías y por las celebraciones desde el Vaticano, por el Papa, y otros también se conectaron en Bogotá por las familias con nuestro arzobispo o con algunos sacerdotes conocidos. Esto tiene mucho de dónde coger, de dónde echar mano, porque vuelvo a decir, para bien o para mal, eh, este fue nuestro ambiente que para muchos fue favorable, para otros no tanto. Pero de ahí, de todos estos ambientes, nosotros venimos y el resultado de lo que hoy son nuestras familias en medio de todo esto, pues es debido a estos ambientes. ¿Qué tipo de conflictos se presentan o se presentaron en medio de nuestras familias? Pues bueno, pues hay de todo, ¿no? Pero quiero destacar estos, quiero ponerlos aquí sobre la mesa, ¿no? Eh, Tipos de conflictos familiares según el tipo de relación. Los conflictos de pareja, los conflictos entre padres e hijos, conflictos entre hermanos, conflictos con la tercera edad. Eh, Ustedes también, como miembros de esa familia, están inmersos también en este tipo de relaciones y de vínculos, donde también tuvieron que experimentar eh, la cruda realidad de tener que confrontarse con su propia pareja, con su propia esposa, las esposas que están escuchando con su esposo y los padres con los hijos. Aquí yo creo que se demostró quién era quién. No porque se hubiese ejercido un poder eh, por encima de, sino que fue realmente el tiempo para eh, haber creado ese ambiente en el que se dañó y se afectó el ambiente de la familia
porque no hubo una buena relación, porque no hubo entendimiento, porque se dañó el diálogo que debería existir entre la pareja o entre los padres y los hijos y viceversa, los hijos y los padres, los hermanos de diversas edades. eh, Ustedes tienen, muchos de sus hijos ya son profesionales, tal vez no tuvieron ningún problema, otros de pronto hijos más pequeños, adolescentes, o son sus propios nietos. Allí ustedes vieron también cómo se fue dando también, cómo fueron aflorando ciertas situaciones que antes no se presentaron, pero que se fueron dando desafortunadamente por todos los cambios que la pandemia pues llevó, que fue generando, sin que fuese la intención, por supuesto, de haber dañado. Y las personas, bueno, mayores, personas de tercera edad, que eso también, mi madre el año pasado tenía 92 años, pues tenía 92 porque este año cumplió 93, pero no fue fácil acompañar a personas mayores, precisamente porque querían tener otros espacios y eso les fue afectando también en su relación, en el vínculo con todas las personas con las que vivimos, con las que nos encontramos. Entonces, estos son como un poco los tipos de conflictos que se fueron también dando o que fuimos conscientes que se dieron. Según el foco del problema, crisis propias del ciclo vital, las crisis externas y las crisis estructurales. Esas crisis propias, pues lo que vive cada familia, las edades cronológicas de los miembros de la familia, eh, ahí también pues cada uno o le aportó para bien o le aportó para mal. Pues si hablamos de una crisis es porque seguramente que en esa edad en la que estaban estas personas, pues también fueron eh, dándose, proporcionándose, propiciando como cierta incomodidad, como cierta dificultad para la convivencia, cierta dificultad para entender todo lo que estaba pasando. Esas crisis externas son las que vienen precisamente de fuera. Eh, Todo ese ataque de información, todo lo que escuchamos, todo lo que vivimos, pues eso también fue generando un cansancio, un cansancio en las personas, en las familias. Eh, Muchos de ustedes al comienzo estaban y todos estuvimos pegados a las noticias, a las informaciones que nos dieran, y todos los noticieros nacionales o internacionales estaban plagados pues de toda esta información, y pues casi que personas que no estaban enfermas terminaron enfermándose con tanta noticia. Y las crisis pues estructurales propias de lo que ya conocíamos, que se supone que estaba bien, pero que empezó a tambalear debido precisamente a todo este tipo de dificultades que fuimos viendo ahí poco a poco. Importante saber cuáles fueron las causas. Aquí hay una gama de causas que quise colocar, pero por supuesto que ustedes van a encontrar que hay un sinnúmero, un sinnúmero de causas que fuimos descubriendo a lo largo del año 2020 y lo que llevamos del 2021. Eso nos creó grandes conflictos. Bueno, aquí hay varios, pues la idea no es tampoco explicarlos todos, porque no es de explicarlos, sino de entender, ¿no? Todo el tema del teletrabajo, creo que eso no fue fácil para muchas personas. Yo sé que a muchas no les costó, pero a otras les costó. Conocí de profesores, de maestras que no manejaban muy bien el tema del Internet y eso les costó muchísimo y lágrimas porque no fue fácil acompañar a un grupo de estudiantes indisciplinados en una aula de clase, pero ahora desde la casa, donde se vio absolutamente de todo. Entonces, no fue fácil todo ese tema de teletrabajo y decíamos ahora que fue lo último que leía respecto a la tecnología. Eso para muchas personas fue bien complejo. Suspensión de contratos, despidos, ajustes de horarios, de salarios, todo eso terminó afectando precisamente la familia, las clases virtuales de los hijos, la falta de recursos tecnológicos.
pues que vimos también en noticias, cómo iban a estudiar algunos de los chicos si no tenían un computador o si no llegaba hasta allá al internet. O sea, todo esto creó problemas grandes, grandes en las familias, cambios en los comportamientos psicológicos. La gente entró en tensiones muy grandes, la gente eh, mm, vivía o viven estresados por todo esto que pasó. Las actitudes para con las personas pues se fueron transformando. Entonces, las personas, muchas no fueron las mismas. ¿Cuántos tuvieron que ir al médico? Y creo que se tuvieron que abrir muchos consultorios en psicología por lo mismo. La gente quería ser escuchada, la gente estaba muy angustiada. O sea, lo vieron como que esto fue el final final. Todo el tema del confinamiento, de encerrarse, eh, aún si iban a algún lugar, el distanciamiento físico, 2 metros mínimo uno del otro, eh, los problemas de comunicación que pues se fue generando también dentro de las familias, los reproches, eh, el discurso emocional, lo que cada uno estaba viviendo, los insultos, las agresiones, la manera como responden papás a hijos, hijos a papás, lo que veíamos ahora también de esas crisis que se daban entre los diferentes miembros de la familia, la sensación de pérdida de libertad y autonomía. O sea, si hacemos la lectura de estas causas y bueno, tal vez como que hacemos memoria o nos volvemos a conectar que muchos de nosotros pasamos por todos estos momentos. Eh, a lo máximo salíamos a la ventana a respirar aire, pero nos daba susto respirar ese aire también. ¿Y qué tal que ese aire esté contaminado? O sea, es que al comienzo no fue fácil, tanta información que nos llevó precisamente a sentir miedo, a decir, pues como que de esto no vamos a pasar. eh, Tratar de cambiar la manera de ser de otras personas. Se quiso cambiar el comportamiento, la actitud de otros. Es que tú te debes comportar así, es que tú debes ser así, es que no entiendo por qué. Eso trajo muchas situaciones internas que llevó precisamente al debilitamiento de esa presencia y de ese ambiente que en otro momento tal vez era bueno, pero que esto llevó a que se desmoronaran lo que ya se había trabajado. Seguramente que muchas lo lograron hacer, pero por más fuertes que hayamos sido, creo que fuimos tocados por algún momento, por alguna de estas situaciones. La falta de habilidades para resolver los problemas. Creo que eso ahí fue donde la gente nos buscó. O sea, la gente llegó al límite, decir, hasta aquí yo llego, hasta aquí yo aporto, no sé. Pidamos una ayuda, hablemos con el sacerdote, hablemos con el diácono, pero ya no damos más. La inestabilidad económica, que eso pues no hay mucho para decir que eso fue un problema grandísimo. La conciliación familiar y laboral, a todos estos cambios, pues gravísimo, delicado, pues que llevó precisamente a todas estas transformaciones, ¿no? Bueno, a manera de estadística, ¿no? La Universidad de La Sabana hablaba de eh, de cómo están algunos en cuanto a cifras o estadísticas, de manera estadística, eh, todo lo que se vivió también en este tiempo. Pues ahí está uno de lo que decíamos ahora, la estabilidad económica, que afectó en un 34%, la falta de sentido de vida, la gente quería morirse, la gente de pronto hoy piensa que quiere morirse. El sábado pasado celebré unas exequias en la parroquia de una familia, pues que todo el 2020 bien, y lo que llamamos el 2021, y en 15 días murió la mamá de 75 años y el hijo de 55 años. Y está en este momento ahí como, y todos tuvieron COVID. Entonces, la gente todavía anda asustada. Entonces, falta de sentido de la vida, un 29%, conciliar la vida familiar y laboral, el 25%, problemas de infidelidad, 25%, mantenerse unidos, toda esa crisis que se vivió, 24%, la incompatibilidad, la gente reconoció eh, que no estaban como preparados. No es lo mismo que la persona se levante temprano, vaya a trabajar, llegue por la noche, llegue cansado, quiera dormir. O sea, pues eso hizo que nos
aprendiéramos a vivir juntos tantos años, pero el estar viviendo permanentemente tantos meses, pues nos dimos cuenta que no somos lo suficientemente compatibles. La ausencia de los padres, eso también creó un problema muy, muy grande porque con quienes estaban esos pequeños, o solo con la mamá o con los abuelos, eso creó de verdad problemas grandísimos, 22%. La delincuencia, inseguridad, un 22%. Los abusos físicos, verbales, psicológicos, todo eso que también se fue presentando, 19%. La falta de educación, un 17.5%. Y la falta de empleo, 17%. Estos son algunas de las de lo que quise destacar. Pues esto sería un trabajo grandísimo, largo, pero pues lo que quise precisamente fue como agrupar lo que tal vez nos concierne a nosotros y que esto, bueno, nos sirve también de alguna manera tener ciertas cifras de lo que está pasando a nuestro alrededor y de lo que llevó a las crisis o a la crisis de nuestras familias. Ese título bonito, ¿no? Que aparece ahí ya a nivel de manejo pastoral. eh, Todo esto llevó, toda esta crisis floreció y de alguna manera se rescató que la familia fuese iglesia doméstica. Yo sé que en todas nuestras pastorales de manera virtual, en Calera lo hicimos porque al siguiente día, nosotros cerramos el 17 de marzo, el 18 de marzo ya estamos enchufados con todo. Eucaristía, rosario, curso bíblico, bueno, ¿qué no hicimos desde el día siguiente? Hicimos de todo como equipo en la Calera. Eh, y una de esas motivaciones que hacíamos era, eh, familias, ustedes son lo que la iglesia ha dicho, ustedes son iglesia doméstica. Y entonces invitamos para que hicieran allí altares, que en la Semana Santa que colocaran el crucifijo, si fue el Viernes Santo, coloquen vino y pan sobre la mesa el Jueves Santo, el sábado en la vigilia, organicen un pequeño altar y la gente nos mandaba fotografías, imágenes donde, mire padre lo que estamos haciendo, mire, usted nos está invitando a hacer esto, mire lo que hicimos. Realmente la gente tomó conciencia de lo que significaba ser iglesia doméstica. Y a esto pues estamos llamados precisamente también todos nosotros a seguir trabajando con nuestras familias, familias que todavía siguen en crisis, familias muchas fortalecidas, pero este momento de encuentro pues nos lleva precisamente a eso, que sepamos y reconozcamos que dentro de nuestro trabajo pastoral está precisamente el que sigamos acompañando a nuestras familias. El Concilio Vaticano II llamó a la familia la iglesia doméstica. Con esto nos quiere decir que Dios está presente en la familia y en el hogar. La labor que se lleva a cabo en la familia es de colaboración con Dios. Los hijos son principalmente de Él. El trabajo que hacemos en la casa al cumplir nuestras obligaciones. Los hijos son principalmente de Él. El trabajo que hacemos en casa al cumplir con nuestras obligaciones es de santificar. Ahí falta esa palabra, es el papel que todos hacemos es de santificar las familias. Recordemos que esa es una de las misiones que tenemos todos como iglesia, santificar a nuestras familias. No solamente nos corresponde a unos, porque solamente el sacerdote, todos los padres de familia, estamos invitados, llamados todos a santificar nuestras familias. Bueno, esto más es como el trabajo pastoral, el manejo pastoral que nosotros hacemos. Entonces, ¿de qué manera nosotros también podemos aportar, empezando por nuestras propias familias, pero también lo que hacemos ad extra, lo que hacemos hacia las familias que acompañamos? Ahí escuchamos ahora que hay un diácono responsable de animar y de apoyar todo el tema de familia, y es un diácono que también está acompañado por un sacerdote y también acompañado por familias. Entonces, importante esa actitud de escucha ya a nivel pastoral de todos, vigilar la forma de hablar, aprender a detectar la raíz del problema, estar preparados para cualquier circunstancia, el aprender a manejar las emociones. Si hemos de tener alguna persona que nos ayude, pues entonces hacerlo. Aprender a recurrir a la persona que nos puede ayudar. Como que todos en algún momento llegamos hasta cierto punto y de pronto decimos, bueno, esto ya le corresponde al sacerdote porque esto es más
más de confesión, entonces para que dé la absolución. O remitimos a un psicólogo, o remitimos al médico, remitimos al psiquiatra. Bueno, creo que nosotros llegamos a reconocer esos límites que tenemos. Pensar en la resolución de los problemas, o sea, que no pensar que eso ya no hay nada más que hacer, entonces yo me voy de la casa. No, el lograr entender que podemos encontrar soluciones a los problemas que se puedan presentar. Eh, Aprender a ceder, tú ganas, yo gano, yo pierdo, tú pierdes, que a veces no es fácil. Sacar el lado positivo de cualquier situación, sacar calidad de tiempo. Pienso que ese verbo es importante, sacar calidad, ¿no? Calidad de tiempo, no es tanto el mucho, sino la calidad de lo que se vive con las familias. Orientar, aprender a reconocer las limitaciones, permitir la intervención de todos los implicados, manifestar cercanía y afecto, un ambiente de armonía y amor, encontrar el lugar y el momento idóneo para poder conversar. Encontrar un ambiente también para la oración. Me parece que también eso es importante que podamos hacer. Pues esos son como unos pequeños tics ahí para que, por así, yo no estoy diciendo nada nuevo. Seguramente que esto es algo que ustedes ya vienen haciendo y vienen trabajando. Aquí quiero presentar unas imágenes y unas expresiones de los papas que nos han dicho y que nos animan alrededor de la familia. Entonces, como también la figura tan importante como la del papa, pues ha tenido una palabra para decirnos y animarnos y recordarnos quiénes somos y que no estamos solos y que nosotros como sacerdotes y como diáconos, pues tenemos la tarea de ayudar también a hacer posible que todo esto pueda realizarse y que es un trabajo que realizamos de la mano de Dios. Entonces, el Papa Francisco, eh, pero lo más lindo que hizo Dios, dice la Biblia, fue la familia, creó al hombre y a la mujer y les entregó todo. Les entregó el mundo, crezcan, multiplíquense, cultiven la tierra, háganla producir, háganla crecer. Todo el amor que hizo en esa creación maravillosa se lo entregó a una familia. El valor fundamental importante de la familia. Benedicto XVI también tiene una palabra para decirnos, donde se hace oración juntos, nuevamente rescatando lo que decíamos ahora, donde se hace oración juntos, está presente el Señor, está presente eh, la fuerza que puede romper incluso la esclerocardia, la dureza del corazón, que según el Señor es el verdadero motivo del divorcio. Qué interesante cómo el Papa con esa expresión, con esa frase nos recuerda también que podemos evitar una una crisis grande y un final como es el divorcio que desafortunadamente se vivió en este tiempo. El Papa Pío XII, haced que vuestra casa sea y parezca cristiana, que el Sagrado Corazón sea rey de ella, que la imagen del Salvador crucificado y la Dulcísima Virgen María tengan puesto de honor para hacer manifiesto a los ojos de todos que en vuestra morada se sirve a Dios. Ahí está también Pío XII hablándonos de las familias. San Juan Pablo II, que toda familia del mundo pueda repetir con verdad lo que afirma el salmista. Ved qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos. Qué bueno que también la palabra nos ilumina y al final de esta exposición, pues tengo también unos textos que nos van a ayudar también, por supuesto, a enriquecer todo el acompañamiento de las familias. San Pablo VI. Afronten pues los esposos los necesarios esfuerzos apoyados por la fe y por la esperanza que no engaña porque el amor de Dios ha sido difundido en nuestros corazones junto con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces ahí tenemos también ese ánimo y esa palabra para los esposos. Nuevamente el Papa Francisco. Qué precioso es el valor de la familia como lugar privilegiado para transmitir la fe. Yo creo que este fue un tiempo también para que mucha gente como que repensara y qué es la familia y por qué tú y por qué yo y cómo nos encontramos y bueno, esto llevó a que se volviera a hacer memoria de todo lo que vivía. El Papa Francisco nuevamente, recordando que en la oración del Padre Nuestro decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, los esposos pueden aprender
a rezar también así. Señor, danos hoy nuestro amor de cada día. Ahí vemos el Papa Francisco siempre sorprendiéndonos con ese tipo de frases, de prédicas, de exhortaciones que nos ayudan y nos animan. San Juan 23. Respírese en el hogar doméstico aquella caridad que ardía en la familia de Nazaret, florezcan todas las virtudes cristianas, reine la unión y resplandezcan los ejemplos de una vida honesta. Tantos años, pero como las familias siempre han sido también guiadas y acompañadas por el Papa. San Juan Pablo II, nuevamente, aquí está llamada la familia a ser templo, sea casa de oración, una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura, una oración que se hace vida para que toda la vida se convierta en oración. Es solamente la fuerza, el poder de la oración. Y nuevamente Benedicto XVI nos acompaña diciéndonos, Dios es Trinidad en comunión de amor y la familia es con toda la diferencia que existe entre el misterio de Dios y su criatura humana, una expresión que refleja el misterio insondable del Dios amor. Yo creo que esto pues nos ayuda también de alguna manera a animarnos, a motivarnos que siempre hay una palabra para decir en medio de dificultades y de problemas y cómo la familia sigue manteniendo una fuerza muy importante en la sociedad. Esto también hace parte, digamos, de la pastoral, de lo que les animo y les invito también para que sigamos trabajando. Dios como el centro de la familia, paz en la tormenta. Y con esa expresión de paz en la tormenta, pues encontramos todos los textos bíblicos que queramos, eh, que no exactamente va a decir paz en la tormenta, pero sí escuchamos a un Dios que está muy presente en nosotros. Salmo 23, en el versículo 4. Aunque camine por valles sombríos, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Expresiones que nos permiten precisamente reconfortarnos en la persona del Señor Jesús, que Dios es precisamente la fortaleza y creo que para todos nosotros cristianos, Jesucristo como el centro de nuestra vida. Una familia vive su relación con Dios mediante los detalles pequeños de la vida diaria. Estar en relación con Dios significa cumplir con nuestro deber de padres y esposos. Poner a Dios como centro de mi familia significa morir a mí mismo por el beneficio de los demás. Cumplir con mi deber de padre o madre, respetar los miembros de mi familia, empezando por mí mismo, perdonar a los miembros de mi familia, empezando conmigo, empezando por mí, hacer la vida más llevadera a los miembros de la familia, divertirnos juntos, escuchar al esposo, a la esposa, orar juntos, llorar juntos. Yo creo que todo esto nos va ayudando, nos va animando en medio de las dificultades, en medio de tantos problemas. Y que esto, pues, como digo, pues esa manera como de una motivación para que también podamos seguir acompañando a las personas que nos están acompañando, a las personas que acompañamos, a las familias que esperan también mucho de nosotros. Textos bíblicos que nos ayudan, que nos animan también en todo este trabajo pastoral. La carta a los Corintios, en efecto, les escribí profundamente preocupado y afligido y hasta con lágrimas. No quería causarles tristeza, sino que se dieran cuenta del amor inmenso que les tengo. Qué bella palabra, qué bello texto. O sea, con todo lo que vivimos, pues no hay que verlo como el acabose, ¿no? O sea, todo eso ocurrió, todas esas cosas que han venido pasando, y no porque este sea un texto apocalíptico, sino que en medio de todo lo que vivimos, hombre, aprendamos a reconocer el gran amor que Dios nos tiene. Yo creo que aparecieron muchas voces, muchas personas tendiendo la mano. Ustedes le tendieron la mano a muchas personas y esas personas oran por ustedes porque ustedes fueron tabla de salvación en el momento en que lo necesitaban. Romanos. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y ha llamado. Ahí está. La presencia de Dios, la mano de Dios, nunca nos suelta
las cosas pasan, cada uno, pues no sé hasta qué punto los diáconos vean detrás de la pandemia, no, si es que ya hay manos terroristas, leamos un sinnúmero, un sinfín de razones de la pandemia y entonces culpamos a Dios, culpamos a las personas, culpamos a las instituciones, culpamos a todo el mundo. Pero ahí está nuevamente Dios haciéndose presente, haciendo su obra. En la primera carta a Pedro, Si el oro debe ser probado pasando por el fuego y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. bueno, Isaías, no te enojes tanto, pues ya ve, ni esté recordando a cada momento nuestros pecados. Míranos, pues todos nosotros somos tu pueblo. Todos nosotros formamos tu pueblo. En San Mateo, entonces Pedro se acercó con esta pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Hasta 7 veces. Jesús le contestó, no te digo 7, no te digo 7, sino 70 veces 7. Eh, Efesios, enójense pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. Eh, San Lucas, No le dirán más bien, prepárame la comida y ponte el delantal para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú. seguramente que cada uno dentro de su meditación también ha encontrado textos que han ayudado, que han iluminado y que han sido como el texto que ustedes han batallado, en el que ustedes se han recostado de alguna manera y se ha convertido en el faro para ustedes como esposos, como miembros de una familia, pero también lo que hemos ayudado a otras personas, o tenemos esa palabra ahí en nuestros labios, o también hemos podido eh, eso, tomar el texto y decirle a la persona, mira, Dios te habla y te dice, no tengas miedo, no te desanimes, no tienes por qué salir corriendo. eh, ¿Cuántas veces tienes que perdonar a tu esposo? ¿Hasta 7 veces? No, hasta 70 veces 7. Yo creo que esas son palabras que o sea, la misma palabra de Dios nos ayuda y nos anima en medio de esta dificultad, de toda esta prueba que hemos tenido. Bueno, el catecismo también de la Iglesia Católica, pues por supuesto que tiene una palabra también para decirnos en torno a la familia. En el 2225, por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos. Desde su primera edad deberán iniciarlos en los misterios de la fe, de los que ellos son para sus hijos los primeros, heraldos de la fe. Desde la Lumen Gentium, el número 11, desde su más tierna infancia, deben asociarlos a la vida de la iglesia. La forma de vida en la familia puede alimentar las disposiciones afectivas que durante toda la vida serán auténticos cimientos y apoyos de una fe viva. Hay otros textos también a los que podemos recurrir. Eh, Está el Catecismo de la Iglesia Católica y como todos esos numerales que siguen, ¿verdad? Los podemos seguir, volver sobre ese Lumen Gentium, que es un texto también bellísimo de la Iglesia y que nos va a volver sobre ellos, creo que nos permite nuevamente volver a tener elementos que nos ayudan a seguir acompañando y alimentando a nuestras familias, empezando por nosotros mismos. Para mí es clarísimo, no sé, desde nuestra propia predicación, creo que de lo que nosotros hacemos es alimentarnos nosotros. ¿Qué me dice a mí? Esa lección divina que hacemos de la palabra, ¿qué me dice a mí? Y cuando respondo qué me dice a mí, entonces ahora sí creo que puedo organizar una predicación hacia mi comunidad, hacia esa porción de pueblo que me escucha cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que acompañamos y que ustedes tienen la oportunidad con su predicación de dar un mensaje, de crear una palabra bien bonita en las personas. Entonces, bueno, pues esto es para que lo sigamos trabajando. Vuelvo a decir, yo no estoy diciendo nada nuevo aquí, sencillamente quería pues compartir esta parte.
en todo este trabajo pastoral, en toda la vivencia de nuestras familias también, somos los primeros bendecidos, somos personas y como miembros de una familia, también tenemos mucho, mucho para dar, mucho para compartir y al que más se le da, más se le pide. Yo creo que eh, es importante que todos también entremos como en esta buena dinámica de permitir que Dios siga haciendo su obra preciosa en cada uno de nosotros.